Hace ya un año tuve un sueño que aún no puedo olvidar. Creo que la muerte me perseguía a esta casa, pero se quedó en la puerta. En el sueño no pensé que fuera la muerte. Sentía miedo, pero mi miedo era perder todo lo que tenía. No pensé en lo que podría ocurrir. Solo me preguntaba, si me roban el coche o entran en casa, ¿lo va a ocurrir seguro? Sentía que alguien me observaba. La muerte tocaba mi puerta sin darme cuenta. Por un momento supe que no había nada más que hacer. Algo iba a ocurrir. Pero mi mente estaba ocupada pensando en la póliza del seguro. Fue un sueño. Pero aún podía sentir el miedo en el cuerpo al despertar. La noche que tuve aquel sueño, mi vecino murió. Un infarto fulminante terminó con su vida. Y pensé, esa noche la muerte fue a por mí. No pudo entrar y se fue a por el vecino. Por algún motivo, las cosas sobrenaturales siempre han llamado mi atención. Ha pasado un año de ese sueño y del fallecimiento repentino de mi vecino, pero hay momentos en que puedo sentir que alguien me observa y no puedo dejar de pensar en la muerte. Pero no siento miedo. Es una sensación extraña. Necesito un seguro de vida, pensé tras el funeral de mi vecino. Pero me pregunto, ¿para qué pagar un seguro? ¿Por si tienes un accidente? ¿Para prevenir lo que pueda pasar? Solo es una forma de sentirnos a salvo, de no perderlo todo. Un seguro nos hace sentir protegidos, nos da paz, pero solo es dinero. La realidad es que el dinero da seguridad, pero una seguridad efímera. Desde niño he disfrutado de la comodidad y seguridad económica. Nací en una nación rica. Nunca me ha faltado nada. Mis mayores problemas han sido no alcanzar el nivel de los demás, o no llegar a ser igual que todos. Y ahora mi mujer y yo vivimos pendientes de la opinión de los demás, siempre luchando por estar al mismo nivel de otros matrimonios, sin importar lo que esto nos cueste. Pero a eso le llamamos comodidad. Es como estar en una sociedad atrapada en la apariencia, donde reina el dinero, pero que nadie quiere reconocer ni hablar de ello. Nos sentimos superiores a los demás, mientras la soledad nos consume. Cuando entiendes esto, es fácil ver la cantidad de presión que se vive y se calla. Y lo sé, porque lo estoy viviendo. Vivo en una aparente comodidad, pero con una real depresión que apaga mis ganas de vivir. Sin embargo, todos ven en mi rostro una sonrisa. Una amarga sonrisa. Es fácil volverse invisible en medio de la gente y su sed de apariencia perfecta. Pero si nuestra seguridad está en lo material,
En cualquier momento se irá. He estado en este lugar muchas veces en los últimos meses. Son muchas las ocasiones que he estado a punto de terminar mis días, empujado por la depresión. Pero nunca me he atrevido. Muy poco sabía lo que había pasado, y no porque yo se lo contase. Pero desde aquel sueño donde la muerte me visitó, creo que algo cambió. Al principio pensé que no era mi tiempo y por eso se iba mi vecino. Después llegué a estar seguro de que esa noche también la muerte había ido por mí, solo que de una forma mucho más lenta. Desde entonces no dejo de pensar en la muerte. Desde entonces no dejo de sentir miedo. Desde entonces siento la muerte cerca. Y desde que el médico dijo: tienes cáncer en la sangre, es una leucemia agresiva, tienes pocos meses de vida. Era evidente que la muerte sí había entrado a casa, a pesar de cerrarle la puerta en mi sueño. El miedo se apoderaba de mí y la depresión me dictaba qué hacer. Pero estaba muy equivocado. Sabía que los tratamientos me harían perder el pelo. La apariencia era muy importante para mí y preferí adelantarme. Sentí que era una forma de enfrentarme a la compasión de la gente, y era la forma de ver caer mi orgullo y mi vanidad. Mientras me sentía caer en los brazos de la autocompasión y la depresión. Muchas veces siento que algo me observa. Algo me acosa. Estaba seguro que era la muerte. La gran sorpresa vino cuando entendí que no era la muerte lo que me observaba. Era algo mayor, que estaba cerca de mí todo el tiempo. Los médicos habían repetido una y otra vez las pruebas de cáncer en mi sangre. Algo pasaba, algo poco normal. Por alguna razón el cáncer en mi sangre había desaparecido. Los médicos no lo podían explicar. Yo no lo podía entender. Pero en ese momento comprendí que la muerte aquel día en mi sueño no entró a casa. No pudo entrar porque algo desde dentro no se lo permitió. No era la muerte lo que estaba detrás de mí. Era algo mucho, mucho más grande. He tenido que estar cerca de morir para entender que hay alguien mayor que la muerte. Pues ya la venció.
Ya no hay cáncer en mi sangre. Y sé el porqué. Pero aún no tengo garantizado el día de mañana. La diferencia es que ahora tengo un seguro que sí me garantiza la vida. Ya no me siento acosado. Ahora sé que no voy solo.